Muy bien, que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor Dios nuestro por estar hoy aquí. Y qué precioso lo que decía esta última canción que cantábamos. La persona que la escribe le habla a su corazón y le dice: confía en Dios, oh corazón, no confíes en nadie más. Él es fuerte para salvar. Él es nuestro castillo fuerte. Sabemos la historia detrás de ese himno. Esa es una adaptación más modernizada del famoso himno de Martín Lutero. Que nuestro corazón siempre pueda estar confiando en el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Hechos, capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tiene? Antes de leerlo, me gustaría que pensemos en una verdad que es verdad para todos nosotros. Todos nosotros actuamos de acuerdo con aquello que amamos y de acuerdo con aquello a lo que le tememos. Nuestros temores, nuestros miedos determinan muchas veces la manera en la que terminamos reaccionando ante las cosas, ante las circunstancias. Nosotros amamos algo y todo lo que hacemos está dirigido a conseguir ese algo o conservar ese algo y que nadie nos lo quite. Y tememos no alcanzarlo, tememos perderlo. Y entonces todo lo que nosotros hacemos está determinado por ese algo que domina nuestro corazón y que lo esclaviza de alguna forma. Todos nosotros tememos algo, todos nosotros tenemos algo encima nuestro que es lo que nos domina. Entonces, eso va a determinar la forma en la que actuamos. Lo que hay dentro de nuestros corazones, nuestros amores, nuestros temores, es decir, lo que somos en lo íntimo, determina y modifica lo que hacemos. El Señor Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Porque al final nuestros labios, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, hace evidente lo que en nuestro interior somos. Podemos fingir por algún tiempo, pero si no somos, nuestro verdadero yo en algún momento va a aflorar. Ahora vamos a ver nosotros en el pasaje de hoy a alguien, vamos a ver a personas, a varias personas. Y esas personas temen a distintas otras personas. No sé si se entiende. Cada uno de los que está ahí teme. Y actúa de acuerdo a eso que teme. Ahora hay uno ahí que teme a lo que hay que temer. Y hay otros que temen a lo que no hay que temer. Con eso en mente vayamos a leer entonces la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, versos 13 al 22. Antes de leer, recordemos lo que estaba pasando, ¿verdad? Pedro y Juan llegan al templo, un cojo toda la vida sin caminar, y les dice: ¿no tienen una monedita? Pedro y Juan le dicen: monedita no, tenemos algo más. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Y ese cojo, 40 años tirado en la vereda, se levanta y entra saltando, corriendo y alabando a Dios al templo. Genial, pero hay gente a la que le molesta eso. A los saduceos. Estos vienen a alborotar acá. Y los manotean y los llevan presos. Y reúnen al Sanedrín. Y ahí están Pedro y Juan. Ahora, delante de los mismos que han juzgado al Señor Jesús,
delante de los mismos que han condenado a muerte al Señor Jesús. Y ellos saben que existe la posibilidad muy alta de que ellos también terminen igual que el Señor Jesús. Y sin embargo, Pedro, en vez de decirles, perdón, no hablamos más, les dice a esos que nos están juzgando, nosotros predicamos a Jesús. Y no podemos dejar de predicar a Jesús. Miren lo que ha hecho. Ese cojo al que ustedes lo único que le podían dar eran unas monedas para que siga siendo un desdichado, en el nombre de Jesús nosotros le hemos dicho que es sano y ese hombre ahora está alabando a Dios. ¿Cómo podríamos dejar de enseñar y de compartir esto tan glorioso que tiene el poder de transformar la vida de una persona de esta manera? Y entonces ahí leemos la reacción de estos que escucharon ese mensaje. Y dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Dos líneas de pensamiento por las cuales nos vamos a mover en esta mañana. Primero, ¿cuál es la idea central de este pasaje? ¿Qué quieren hacer los saduceos? Detener la obra del Evangelio. Detener la predicación del Evangelio. ¿Eso es posible? Yo estoy predicando el Evangelio, ojalá que así sea. Si entra alguien aquí con un arma y me dispara, ¿me detiene a mí? Sí, está. Pero al Evangelio no hay nada que nadie pueda hacer para detener la obra del Evangelio. Nada, nadie. Pero mientras yo leía este pasaje, hay algo que a mí me llama la atención poderosamente. Es marcado el contraste entre Pedro y Juan, que saben que si siguen predicando, corren riesgo de muerte. Ellos saben, son los mismos, mataron a Jesús, ¿cómo no los van a matar a ellos? ¿Qué problema hay? Ninguno. ¿Pero qué los mueve a ellos? ¿Qué los sostiene? ¿Qué los impulsa? Piensen en eso. Y por otro lado, vemos a los saduceos, que son los que quieren inspirar temor en Pedro y Juan, pero en realidad ellos están llenos de temor. Entonces, este pasaje nos va a hablar primeramente de que la obra de Dios no puede ser detenida y que por eso, porque la obra del Señor no puede ser detenida, nosotros no tememos.
Comienza el pasaje diciendo: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, los miembros del concilio ven a Pedro y a Juan predicando como predican, y sabiendo que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Cómo es esto posible? Y genial esto. Ojalá alguien pueda decir esto de nosotros. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hermanos, la obra del Evangelio no puede ser detenida. Y nosotros debemos vivir sin temor, porque el Señor nos ha dado su autoridad. Miren el detalle. Primero, los miembros del Sanedrín se sorprenden del denuedo de Pedro y de Juan. Denuedo. La palabra denuedo se llama en el griego parresía, que significa confianza, seguridad y libertad. Pedro y Juan ni piensan: ¿qué pasa si yo sigo predicando? No pueden. Ellos predican con denuedo. No hay temor. No, nada los puede detener. Ellos predican. Y los saduceos los acaban de hacer pasar la noche preso. ¿Cómo estos tipos siguen predicando? Y se sorprenden porque ven el denuedo. Porque luego de soltarlos al otro día y de preguntarles: ¿y ustedes con qué autoridad hacen esto? ¿Qué dicen Pedro y Juan? No, lo que pasa es que yo estudié, tengo una maestría en divinidad en el Southwestern de Estados Unidos. No, es más, ¿qué dice? ¿Cómo eran? Hombres sin letras, agramatoi. No significa que Pedro y Juan no sabían leer ni escribir. Sí sabían leer y escribir. Pero estos que estaban ahí, adelante de ellos, eran expertos en la Biblia. Eran saduceos. Desde que habían nacido, cuando decidieron qué hacer de sus vidas, ellos dijeron: nos vamos a dedicar a esto, a estudiar la Biblia todos los días. Y si yo sé un montón de la Biblia, ¿quién me va a venir a mí a discutir? Nadie, si yo sé un montón. Y sin embargo, ahí están Pedro y Juan, gente que no estudió, que la única forma en la que tuvo acceso a la Escritura fue ir cada sábado a la sinagoga, como todo judío, y escuchar que alguien abría el rollo y leía, y ellos sentaditos allá al fondo. Hasta que un día los llamó a alguien, y durante 3 años ellos vivieron con el Señor, y vieron y palparon la realidad de Cristo, que es la palabra de Dios hecha carne. Y ese mismo Cristo es el que les dijo: cuando a ustedes los detengan y los metan presos, no piensen mucho en qué van a decir. No elaboren discursos rimbombantes. Confíen. El Espíritu Santo que yo les voy a dar, les va a dar qué decir en ese momento. Y eso fue lo que vimos antes. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y delante de un montón de gente con muchísima supuesta autoridad, les dice: este Jesús, ustedes lo rechazaron, ustedes lo mataron, pero Dios lo aprobó. Y Dios lo levantó de entre los muertos. En ese Jesús yo confío. A ese Jesús yo predico. Los deja sin palabras. Y entonces cuando el Sanedrín ve que ellos predican con tal libertad, con tal fuerza, entusiasmo, con confianza y seguridad, se sorprenden. Porque eran hombres que no tendrían que ser así. ¿De dónde viene esa confianza? ¿Cómo es posible que estos dos ignorantes, la palabra del vulgo significa del pueblo, gente común? Es más, recordemos, ¿de dónde eran Pedro y Juan? De la zona más desconsiderada de Israel. Palestina, al norte, eran todos brutos. La gente de la capital, de Jerusalén y los alrededores, ellos se consideraban a sí mismos superiores. La vida en aquellos lugares era más difícil, era más dura. Ellos se levantaban cada día
y se lavaban las manos, y si iban a comer una galletita, estoy diciendo, se lavaban las manos y hacían 3 oraciones, y al mediodía. Y en cambio Pedro y Juan laburaban en el campo o en el medio del mar pescando. Y ellos, no, ¿qué se van a lavar las manos? Comían y daban gracias a Dios en el medio del barco ahí. Y entonces para los otros estos eran creyentes de segunda categoría. Pero estos creyentes ahora de segunda categoría están delante de ellos y les están diciendo: ese Jesús al que ustedes rechazaron es el único en el que hay salvación. Y ellos se maravillan y se sorprenden. Y dice que les reconocían que habían estado con Jesús. Si ustedes leen los evangelios van a ver que hay algo que sorprende a los saduceos y a los fariseos respecto a Jesús. Y todo aquel que escucha a Jesús se sorprende de algo. La autoridad con la que él habla. Jesús habla con autoridad. ¿Por qué? No porque ha estudiado mucho, no porque grita. Jesús no es que grita y dice, a mí me van a escuchar y si no... Jesús no necesita gritar. ¿Por qué tiene autoridad Jesús? Porque Él es Dios. Y porque Él está hablando de cosas que nadie sabe, pero Él sí. Porque Él es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y de ahí viene su autoridad. Y esa autoridad Él la ha delegado en sus discípulos. Y entonces, cuando ellos hablan, los que están escuchando piensan, estos deberían estar llenos de miedo. Y vienen y nos dicen a nosotros que nosotros hemos asesinado al escogido de Dios. Y que si no nos arrepentimos estamos condenados y no conocemos a Dios. ¿De dónde viene tal descaro, por decirlo de alguna forma? Y los discípulos hablan llenos del Espíritu Santo, que es el mismo que inspiró las Escrituras. Tanto el Señor como los discípulos eran prejuzgados como incapacitados para discutir con quienes se consideraban los dueños de la verdad y de la justicia. Pero así como Jesús dejó boquiabiertos a los fariseos, a los saduceos y a los escribas desde su más tierna edad, ¿se acuerdan? Lo mismo sucede ahora con los discípulos al anunciar la palabra. La autoridad que tienen Jesús, Juan y Pedro, no es una autoridad que nazca de su formación. Y no estoy hablando aquí de que no es necesaria la formación. Pero la formación sin conocimiento del Señor no sirve de nada. Y ellos, llenos del Espíritu Santo, habiendo recibido un mandato del Señor, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen. ¿Cómo? Yo les voy a dar mi espíritu. Confiando en eso, es que Pedro y Juan se levantan delante de toda esta gente y anuncian la palabra del Señor. Delante de un tribunal que los está juzgando y que quiere hacerlos callar, la autoridad de Pedro y Juan, en vez de achicarse, crece. Al intentar silenciarlos, fíjense, los saduceos quieren que se callen. No hablen más de este Cristo. Nos tienen podridos con este Cristo. Basta. Lo matamos para que basta. Queríamos terminar con esto. Y resulta que matamos a uno y ahora tenemos un montón hablando de él. Al intentar silenciarlos, provocan ellos el efecto contrario y les otorgan a los discípulos precisamente lo que les quieren quitar. Porque los saduceos, metiendo presos a Juan y a Pedro, están demostrando su debilidad y su temor. Y Pedro y Juan, predicando el Evangelio frente a todos sus enemigos, están demostrando cuál es su temor. A algo temen, pero no a los saduceos. A los saduceos no les temen. Y por eso les dicen, ese Cristo que nosotros anunciamos y que ustedes rechazan,
Él es el Salvador del mundo y en ningún otro hay salvación. No busquen por otro lado porque no hay. Los discípulos del Señor eran reconocidos como discípulos del Señor. Y de ahí viene su autoridad. La forma en la que hablan y la presencia de ese cojo al lado de ellos es el testimonio de la autoridad que tienen. Y nosotros como iglesia anunciamos el mensaje del Evangelio con esa misma autoridad. Yo Sebastián, ¿tengo el poder de transformar la vida de alguien? No. Importantísimo reconocer eso. Yo no puedo cambiar la vida de nadie. Pero porque he experimentado el poder de la palabra de Dios transformando mi propia vida, rescatándome de la manera vana de vivir que yo tenía para darle sentido a mi vida. Y porque sé que ese poder reside solo en la palabra del Evangelio, yo puedo compartir el Evangelio sin temor. Porque sé que ese Evangelio sigue teniendo el mismo poder, sigue teniendo la misma capacidad de transformar a cualquiera que lo escuche. Ese Cristo que nosotros anunciamos es el Cristo que nos envió a nosotros a anunciar su mensaje, pero nos envió con la autoridad que Él nos dio, su Espíritu y su palabra. Sigamos leyendo. Fíjense lo que pasa ahora. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Ellos estaban en una sala, Pedro y Juan ahí paraditos, los 71 jueces sentados cada cual con cara de malo mirándolos, y les dicen: salgan un cachito que queremos hablar. ¿Y qué hablan? ¿Qué dicen? Se preguntan: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Que se callen, que dejen de hablar de Cristo. ¿Cómo hacemos? Porque, de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fíjense lo que están diciendo. Nosotros conocíamos a este cojo que estaba sentado ahí en la puerta. Lo vimos. Años hace que lo vemos. Alguna vez le tiramos una moneda, alguna vez miramos para arriba y no le damos bolilla, pero sabemos que está ahí. Y ahora nosotros lo estamos viendo, que está acá parado. Porque estos le dijeron que Jesús lo sanaba. Y no lo vimos solo nosotros, lo vio todo el mundo. Así que no podemos andar diciendo: no, es un invento. No, el Evangelio no puede cambiar a nadie. Vas a ver, mañana está de vuelta en la puerta. No pueden negar eso. Y sin embargo, aunque ven lo grandioso de lo que Dios ha hecho en este hombre, no se asombran por eso. ¿Qué quieren? Tapar todo y que nadie sepa. Porque así como ellos no están dispuestos a dejar que sus vidas sean transformadas por el poder del Evangelio, tampoco quieren que nadie más conozca eso. Y siguen ellos en su objetivo y dicen: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué hacemos? Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, a Pedro y Juan, los hicieron entrar de vuelta, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Paréntesis, precioso. Piensa un poquito. Pedro y Juan estaban delante de ellos. ¿Qué hizo el concilio? Les pidió que salieran. Los cristianos. ¿A quién tenemos nosotros ahí adentro para que nos cuente lo que pasó? A nadie, si se quedaron los saduceos solos. Y sin embargo,
el Espíritu Santo del Señor arbitró los medios para que a nosotros llegara lo que pasó ahí adentro. ¿Cómo? Seguramente alguno de esos saduceos llegó a ser un discípulo del Señor. Probablemente el mismo Pablo haya estado ahí adentro. Pablo no era creyente aún. Y nosotros podemos asomarnos al temor y la necedad de los saduceos. Los saduceos dicen, bueno, sí, acá hay un milagro, no podemos negarlo. Pero vamos a ver si podemos hacer que nadie se entere de esto. Que nadie se entere de que Jesús hizo esto. ¿Cómo hacemos? Amenacémosle. Vamos a decirle que no pueden hablar más. Y así los llaman para decirles, dice, les intimaron. Le dijeron, fíjense, no van a andar hablando más de este Jesús, porque si no, ¿qué? ¿Qué les espera? Tortura, castigo y muerte. Unos capítulos más adelante vamos a ver a alguien que no termina como Pedro y Juan, que termina muerto, Esteban. Fíjense lo que van a hacer. ¿Qué temor tienen los saduceos? Piensen en eso. ¿A qué le temen los saduceos? ¿Le temen a Dios? Los saduceos tienen temor de perder primeramente sus privilegios, su posición. Ellos eran los dueños de la religión. Ellos les decían a la gente lo que la gente tenía que hacer, pero en realidad no acercaban a la gente a Dios. Las acercaban a ellos mismos y ponían sobre la gente, así los describió Jesús, cargas que ni siquiera ellos llevaban. Los saduceos le decían a la gente, no, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. Y después vos los veías y ellos no lo hacían. Pero era todo un sistema religioso en el que ellos estaban cómodos y no querían perder eso. ¿Y a quién más le temen los saduceos? Lo dice acá. A la gente. Porque si ellos decían que lo que había pasado ahí era falso, sabían que la gente se iba a oponer. Porque todo el mundo lo había visto. Y entonces ellos están hablando y maquinando y tomando decisiones en base a su temor. ¿Y cuál es su temor? Perder lo que ellos aman, egoístamente, su posición, su prestigio, que la gente diga, mirá, qué tremendo saduceo que es, qué poderoso, qué hombre importante. A eso temen. Y temen a la respuesta de la gente. Y eso los mueve a ellos y los lleva a tomar las decisiones que toman. Tienen temor a perder sus privilegios y rechazan el Evangelio. Tienen temor al pueblo y entonces no se animan a hacerlo abiertamente. ¿Qué los mueve? El temor. ¿Se entendió? Lo leo de vuelta. Tienen temor a perder sus privilegios y entonces rechazan el Evangelio. Pero como también tienen temor al pueblo, no lo rechazan abiertamente, lo hacen de forma astuta, solapada. ¿Qué los mueve? El temor. Abra su Biblia, por favor, en 1 de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 16. Primera Juan 4:16 le dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor
no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué no tememos? Porque nos sabemos amados. Porque Dios me ama, no temo. O no temo igual que los saduceos temían. Los saduceos quieren, movidos por ese temor, detener el Evangelio. Pero es como si nosotros quisiéramos retener el agua en nuestras manos. No se escapa, no podemos. Cada vez que alguien quiso detener el Evangelio de Cristo, el Evangelio no se detiene, sino que por el contrario florece, fructifica y se expande. Porque el Evangelio actúa por medio del amor y no del temor. Los saduceos están intentando ignorar lo que ellos se tienen que estar dando cuenta que está pasando. Se están oponiendo a Dios, se están oponiendo a sus planes y se están oponiendo a sus propósitos. Pero así todos se aferran a lo que es más cómodo. Y movidos por el temor a perder lo que tienen, terminan en contra de Dios. El contraste con Juan y Pedro es marcado. El Señor nos dijo a nosotros que podríamos esperar oposición, que podríamos esperar un trato similar al que Él mismo recibió. Y los cristianos pueden ser perseguidos hasta la muerte, pero siempre tendremos la confianza y la certeza de que nada puede detener el Evangelio. Dios me ama, no temo. No temo. Y vamos a llegar entonces al final del pasaje y a donde está la idea principal de todo lo que hemos leído. No tememos y confiamos en que la obra del Evangelio no puede ser detenida, porque somos un pueblo que ama, que obedece y que teme también al Señor, no a los hombres. Termina el pasaje diciendo: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios. Díganme ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pedro y Juan podrían haber hecho o haber tomado la opción más fácil. Decir: está bien, nos callamos. Listo, no jorobamos más con esto. Pero no podían. ¿Por qué? Y nos dan dos razones por las que Pedro y Juan no pueden callar, que son las mismas dos razones por las que nosotros no podemos callar tampoco. Primero, ¿a quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Pedro y Juan les dicen a los saduceos: díganos ustedes, ¿qué es mejor hacer? ¿A quién le hacemos caso? ¿Les hacemos caso a ustedes o les hacemos caso a Dios? Y están implicando algo fenomenal ahí, que los saduceos no se animan a tratar de rebatir. Porque los saduceos tendrían que haber dicho ahí: no, pero nosotros les estamos diciendo a ustedes lo que Dios quiere hacer. Dios no quiere que ustedes prediquen eso. Pero no pueden, porque saben ellos en su interior que es mentira lo que están creyendo y diciendo. Y entonces Pedro y Juan les dicen: ¿qué hacemos nosotros? ¿Le hacemos caso a ustedes o le hacemos caso a Dios? No, ni pensarlo, no se piensa eso. Le hacemos caso a Dios. Y esa es la primera razón por la cual nosotros no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto. La segunda razón es esta: ¿pueden ellos negar o ignorar el poder del que son testigos? Dicen ellos: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
La razón principal por la cual nosotros necesitamos creer en el Evangelio y necesitamos anunciar el Evangelio es porque no hay nada igual. Ellos lo han visto. No podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y una vez más el contraste es entre el temor de los saduceos y el temor de los discípulos. Los discípulos, ¿a quién temen? A Dios y solo a Dios. En su temor, finalmente, los miembros del Sanedrín tienen que dejarlos ir. No pueden hacer lo que quisieran, castigarlos. El pueblo está dispuesto a reconocer la obra del Señor. Los saduceos no. Y acá está el centro del pasaje de hoy. ¿Qué determina la diferencia de actitud entre los saduceos y Pedro y Juan? ¿A quién temen? ¿A quién temen? Pedro y Juan temen al Señor. Los saduceos temen perder sus privilegios, temen la crítica, temen el rechazo, temen la violencia del pueblo, temen un montón de cosas. Tienen miedo, están llenos de miedo. Pedro y Juan no. Porque ellos saben lo que el Evangelio es, ellos saben el poder que el Evangelio tiene y no se avergüenzan. Y acordémonos, este Pedro y Juan que vemos nosotros aquí hablando así, son los mismos que hace unas semanas, cuando los romanos vinieron a apresar al Señor, salieron disparando, llenos de temor. ¿Qué cambió? Han visto y experimentado el poder del Evangelio en sus propias vidas. Ellos han visto a Jesús resucitado. Ellos han estado con Él y ellos han recibido el Espíritu Santo de Dios. Recibieron una misión y recibieron el poder para llevar a cabo esa misión. Yo había puesto inicialmente como título de este sermón: la obra del Evangelio no puede ser detenida. Y esa es una verdad preciosa. La obra del Evangelio no puede ser detenida. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que seguir haciendo la obra del Evangelio. ¿Qué es la obra del Evangelio? ¿Cuál es la obra del Evangelio? ¿Qué hace el Evangelio? ¿Qué hace el Evangelio? Lo hizo desde el momento en que el Señor nos lo dio y lo sigue haciendo ahora. La obra del Evangelio es transformar a muertos espiritualmente en personas con vida, a enemigos de Dios que rechazan los caminos de Dios y viven para sí mismos, en amigos e hijos de Dios que ven sus vidas transformadas para vivirlas de manera sabia ahora. Por medio del Evangelio, nosotros que nos rebelamos contra Dios, en vez de recibir el castigo que merecemos, recibimos su amor. Y ese amor es lo que nos libera del temor. ¿Qué pretendían lograr los discípulos? Lo mismo que nosotros: alcanzar a los perdidos con la gracia y el poder de Jesucristo. Porque no tenemos otra cosa que ofrecer. La obra del Evangelio sigue siendo esa: que nosotros, que estábamos perdidos, que estábamos sin luz, que éramos esclavos de los temores,
seamos ahora libres por la gracia del Señor. Y lo único que nos libra del temor es eso: mirar al Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué les piden los discípulos a quienes se acercan a ellos? Mírennos a nosotros, crean en nosotros. No. Miren a Cristo, confíen en Cristo. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay muerto tan muerto que Él no pueda resucitar. No hay pecador tan sucio que Él no pueda limpiar. Confíen en Él. El problema de los saduceos era precisamente ese. Ellos se creían lo suficientemente limpios para necesitar un Salvador. El Evangelio demanda de nosotros que reconozcamos que necesitamos un Salvador. Y ese es el mensaje que seguimos entregando. ¿A quién? A nosotros mismos, primeramente. Porque seguimos necesitando del Señor y seguiremos necesitando de Él todos los días de nuestra vida. Pero también a quien aún no conoce. El Evangelio salva, el Evangelio da vida, y el Evangelio tiene el poder de transformar de una manera en la que ninguna otra cosa puede hacerlo. ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Qué vamos a anunciar? ¿Qué vamos a creer? Sino en la obra del Señor Jesús. No hay ningún bien mayor que el hombre pueda querer, desear o aspirar que el conocer a Cristo y ser parte de la familia de Dios. Esta obra, la obra del Evangelio, no puede ser detenida. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. El Evangelio es Dios obrando en nosotros. Y muchas veces, cuando yo me miro a mí mismo y me considero a mí mismo, yo pienso que ser mejor de lo que hoy soy y abandonar aquello que me aleja de Dios, para mí es imposible. ¿Y es imposible? Para mí sí, es imposible. Pero la gracia de Dios en mí tiene el poder de transformarme. Miren el ejemplo que nosotros leímos. El detalle que da Lucas ahí de que este hombre tenía más de 40 años nos deja entender que no había para él esperanza, no había forma, ya está. Estaba condenado a esa situación para toda su vida. Pero cuando el Evangelio llegó a su vida fue transformada. Cuando no hay esperanza, cuando no hay otra oportunidad, ahí la gloria del Evangelio se revela con mayor claridad, porque Dios transforma vidas. Por eso Pablo dice, miren lo que Dios ha escogido. No escogió a los mejorcitos. Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado. Dios ha llamado a aquel que ya no tenía esperanza. Le ha dado la esperanza de vida eterna, porque no depende de mí, no depende de lo que yo pueda hacer, depende de lo que Cristo hizo. Por eso el llamado de la canción que cantábamos hoy. Confía en Dios, oh corazón. Él es fuerte para salvar. Yo no. Yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Yo no puedo hacer nada para que a Dios le agrade. Yo no puedo luchar en mis fuerzas. No puedo. Lo necesito a Él. Y tengo que venir a Él. Ayer hablábamos de eso. Cómo Dios cambia nuestras vidas. Cómo Dios transforma nuestras vidas. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué puedo hacer yo para vencer mi maldad y mi pecado? ¿Puedo hacer algo? Si yo, vamos a suponer que tengo un problema específico y hago todo lo que está a mi alcance para vencerlo, ¿lo voy a hacer? Tarde o temprano mi naturaleza va a aflorar nuevamente.
Y yo puedo abstenerme de hacer algo por un tiempo, incluso para siempre. Pero el origen de eso va a aflorar por otro lado. Es como cuando hay un caño roto en una casa y sale el hilito de agua por un lado y yo tapo ahí. Y capaz que uso un pegamento o algo genial y no sale más por ahí. Por otro lado sale. ¿Cuál es la única solución para mi maldad y mi pecado? ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer? Venir a Cristo arrepentido, buscar su perdón y su misericordia, y que su palabra me transforme. Por eso Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Hay que cambiar la cañería 100%. Y pensando en esto de Pedro y Juan, y con esto termino, la maravillosa obra del Evangelio es que el Evangelio nos libera del temor. Los saduceos, los fariseos y cualquier otra persona que no conoce a Dios vive movida por sus temores, por lo que teme. Lo único que puede liberarnos del temor es poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Y la palabra de Dios nos llama a temer a Dios, paradójicamente. La Biblia nos dice, no teman a nada, solo a Dios. Porque temer a Dios significa entender lo santo que Dios es y lo pecador que yo soy. Pero lo que me libera del temor es entender que en el Evangelio del Señor Jesucristo, Dios muestra su amor para con nosotros entregando a su Hijo. Y cuando yo conozco el amor de Dios derramado en mí, sin yo merecerlo, ya no temo a nada más. Si Dios me ama, no temo a ninguna otra cosa, solo temo a Dios. Pero ese temor no es un temor que me esclaviza, no es un temor que me destruye, no es un temor que me paraliza. Por el contrario, es un temor que me libera, porque es un temor que nace del amor. Yo temo a Dios porque lo amo y porque entiendo cuán grande es Él. Y entiendo que ese Dios tan grande, tan sublime, tan alto por encima de mí, me ama de tal manera que da a su Hijo para que si yo pongo mi fe en Él, yo no me pierda, sino que tenga vida eterna. Pero esa vida la recibo. Esa vida no depende de lo que yo hice, sino que depende de lo que Él hizo. Y entonces, si mi vida depende de mis capacidades, yo estoy condenado a vivir en el fracaso y en el temor. Pero si mi vida descansa en la fe puesta en la obra completa del Señor Jesucristo, mi corazón está anclado en el amor de Dios. Y no temo. Amén. Estar sujetos a Dios por medio de Cristo afirma nuestros corazones. Si Dios me ama, nada más importa. Si Dios me hizo suyo, nada más importa. Y si Dios me envía a anunciar este Evangelio, nada más importa. No importa la persecución, no importa la oposición, no importa. Nada es más grande que el amor de Dios. Amén. Oremos.